Bienvenido, observador de las sombras, al lugar donde los débiles se incomodan y los fuertes despiertan, porque quien no se atreve a mirar su propia oscuridad nunca podrá dominarla. Si estás aquí, no es casualidad. ¿Has sentido alguna vez esa impotencia cuando otros usan tus emociones como palanca, cuando el miedo y la culpa te tienen clavado en el sitio? Hoy vamos a hablar del secreto que compartían los estrategas más implacables de la historia. Cómo lograron que nada ni nadie pudiera penetrar su interior. Maquiavelo lo sabía bien. En un mundo de lobos, quien actúa como cordero termina siendo el almuerzo. Pero que quede claro desde el principio, la psicología oscura no tiene que ver con hacerle daño a nadie. Tiene que ver con entender el poder que otros ejercen sobre ti y aprender a girarlo a tu favor. ¿Qué significa ser débil? La debilidad no es falta de fuerza física, es ceguera emocional. Es consentir en silencio que tus reacciones sean gobernadas por el miedo, la necesidad de aprobación o el deseo de afecto. Cuando eso ocurre, sin darte cuenta, te conviertes en personaje secundario de tu propia historia. Imagina por un momento a un príncipe renacentista rodeado de enemigos, traidores y aduladores. No podía permitirse el lujo de la ingenuidad. Cada palabra, cada mirada, cada silencio tenía que ser calculado. De ahí nació el pensamiento maquiavélico. La mente como tablero de ajedrez, las emociones como piezas y la debilidad como el movimiento fatal que lo echa todo por tierra. Ahora mira tu propia vida. Quizás no llevas corona ni espadas, pero hay alguien que juega con tus emociones. Un jefe, una pareja, un amigo, un familiar. Te hacen sentir culpable, insuficiente, dependiente. Y sin notarlo, vas entregando tu poder pieza por pieza. Maquiavelo habría llamado a eso el error del ingenuo. Creer que el mundo premia la bondad. El mundo premia la estrategia. Mírate con bisturí. El primer paso para borrar tu debilidad es observarte con una honestidad que incomoda. Pregúntate, ¿cuándo dejé que otros decidieran lo que valgo? ¿Cuándo el miedo a decepcionar pesó más que mi deseo de ser libre? En psicología oscura, la introspección no es un proceso amable, es quirúrgico. Hay que abrir la herida para drenar la dependencia emocional, la mentalidad de víctima, la necesidad constante de reconocimiento. Maquiavelo diría que quien controla sus emociones controla el mundo. Y no se equivocaba. El poder real no está en dominar a los demás, sino en volverse inaccesible a sus manipulaciones. El débil reacciona. El fuerte observa. El débil quiere ser comprendido. El fuerte busca comprender. El débil teme perder. El fuerte entiende que todo es intercambio. El juego del poder empieza cuando decides dejar de ser predecible. Cuando no das explicaciones que nadie te pidió. Cuando usas el silencio como herramienta. Y cuando entiendes que la empatía sin límites es una puerta abierta al abuso, la compasión sin inteligencia es una trampa, y quien la entiende siempre la usa contra quien no. No todo el mundo merece verlo todo. No estás obligado a mostrarle tu fragilidad a cualquiera. Eso no es cerrarse al mundo, es tener conciencia. Abrir tu vulnerabilidad más profunda frente a alguien inmaduro es ponerle el arma en la mano para que te destruya. Por eso, borrar la debilidad no significa apagar tu humanidad, sino proteger tu centro.
Significa dejar de dejarte arrastrar por el drama ajeno, dejar de justificarte sin que nadie te lo exija, dejar de mendigar reconocimiento. La transformación empieza ahí, cuando entiendes que la calma intimida más que la ira, que el silencio pesa más que el grito, que una mirada serena puede desarmar al manipulador más hábil, porque en el fondo quien no puede alterarte no puede controlarte. No confundas estrategia con frialdad. La psicología oscura enseña esto. El poder psicológico nace del dominio interno, no del control externo. La frialdad emocional no es crueldad. Es una forma de protegerse en un mundo que se alimenta de las emociones desbordadas de los demás. Algunos te dirán que siempre debes ser auténtico. Maquiavelo diría otra cosa. La autenticidad sin estrategia es ingenuidad. Porque el lobo que más dura no es el más violento, sino el más calculador. La psicología oscura no es maldad, es lucidez. Es la capacidad de ver los hilos que mueven las conductas, los deseos, los miedos y las culpas ajenas, y sobre todo, los propios. Maquiavelo no escribió desde la teoría, observó el alma humana sin máscaras morales. Entendió que las personas actúan por interés, no por bondad, que las promesas son herramientas, no compromisos, y que la apariencia de virtud resulta más útil que la virtud misma, no porque el mundo sea perverso, sino porque está compuesto de seres que luchan cada uno por su propia supervivencia psicológica. Piénsalo. Cuando alguien te sonríe, ¿lo hace por afecto o por conveniencia? Cuando alguien te pide ayuda, ¿realmente te necesita o está midiendo hasta dónde llegas? Cuando alguien te halaga, ¿te reconoce o te está calibrando? Estas preguntas son el filtro del maquiavelismo psicológico, un entrenamiento mental para quienes deciden mirar más allá de la superficie. Lee el tablero antes de moverte. Ser maquiavélico en el sentido psicológico no es manipular, es leer el tablero antes de hacer tu jugada. Es entender que detrás de cada gesto hay una intención, y que la mayoría de las personas se delatan sin saberlo. Una mirada que se desvía, una palabra que se repite, un tono que cambia. Detalles pequeños que revelan más que 1000 confesiones. La debilidad nace del autoengaño. Creer que los demás piensan como tú, sienten como tú, o actuarán con tu misma moral. Maquiavelo llamaba a eso un error fatal. Por eso insistía en que el poder y la moralidad rara vez comparten el mismo camino. No suprimas las emociones, dóstralas. Pero no confundas estrategia con frialdad absoluta. Quien realmente entiende la psicología oscura no suprime sus emociones, las dosifica. Sabe cuándo mostrar empatía para generar confianza, cuándo callar para sembrar duda, cuándo retirarse para aumentar su valor. Controlar la percepción es controlar el entorno. Puede sonar duro, pero mira a tu alrededor. Quien no gestiona su imagen, su narrativa y sus respuestas emocionales termina siendo gestionado por otros. El manipulador prospera porque conoce las debilidades ajenas. Si tú no conoces las tuyas, eres presa. Por eso borrar la debilidad no es arrogancia, es supervivencia psicológica. El palacio no cambió, solo el decorado. El mundo no ha cambiado tanto desde Maquiavelo.
Las cortes renacentistas son ahora oficinas, redes sociales, grupos de amigos o relaciones de pareja. Los mismos juegos de poder se disfrazan de amor, colaboración y solidaridad. Pero las reglas son las mismas. El débil busca atención. El fuerte proyecta misterio. El débil habla para justificarse. El fuerte deja que su presencia hable por él. La debilidad es ruido. El poder es silencio. Y mientras tú te explicas, defiendes tus emociones y pides comprensión, otros observan cómo cada palabra les entrega el mapa de tu mente. Cuando Maquiavelo escribió, el príncipe no hablaba solo de política, hablaba del alma humana. Nos dejó un mapa para navegar el caos emocional del poder, la traición, la apariencia y la supervivencia. Ese mapa, aunque asuste a muchos, es la guía perfecta para quien decide dejar de ser manipulado. Todos gobernamos un reino pequeño, nuestra mente, y quien no aprende a gobernarse termina siendo gobernado. La guerra que nadie ve. Gobernarse a uno mismo no es tarea sencilla. Es una guerra interna y silenciosa que muy pocos se atreven a librar, porque borrar la debilidad implica enfrentarte a todo lo que te mantiene dócil, la necesidad de ser querido, el miedo a decepcionar, la culpa que te fueron sembrando desde niño. Cuando empiezas a arrancar esas raíces, el mundo te llamará frío, distante, incluso cruel. Lo que en realidad estarás haciendo es recuperar tu poder. La verdadera fortaleza nace cuando ya no necesitas demostrar nada. Cuando que te malinterpreten no te saca del sitio. Cuando entiendes de verdad que la opinión ajena no define lo que eres. Esa es la libertad que la mayoría nunca alcanza, porque están demasiado ocupados mendigando aprobación. Maquiavelo no era un monstruo, era un espejo. Mostró al ser humano tal como es, sin el maquillaje de la moral, ni la ilusión de la pureza. Y si entiendes eso, te das cuenta de que el poder no está en el engaño, sino en la claridad. Quien ve el juego sin las mentiras que lo adornan, quien reconoce su propia oscuridad sin miedo, ya no puede ser manipulado, porque quien conoce su sombra no teme la de los demás. En psicología oscura, esa claridad es tu mejor arma. No necesitas gritar para imponer respeto. No necesitas explicarte para ser comprendido. No necesitas venganza para demostrar poder. Solo necesitas control de tus emociones, de tus impulsos, de tus reacciones. Porque el control verdadero no se demuestra hacia afuera, se siente hacia adentro. La diferencia está aquí. El débil teme la soledad. El fuerte la usa para crecer. El débil necesita ser comprendido. El fuerte se comprende a sí mismo. El débil busca amor sin condiciones. El fuerte ama sin perder su centro. Esa es la diferencia entre quien vive en función de los demás y quien gobierna su propio reino mental. Imagina que cada vez que alguien intenta provocarte, tú permaneces quieto. No porque no sientas, sino porque eliges cuándo actuar. El manipulador se desespera ante el silencio. El agresor se desarma ante la calma. Y un mundo acostumbrado a las reacciones inmediatas no sabe qué hacer con quien no se deja llevar. Ese tipo de poder no se compra ni se finge, se entrena. Eres el comandante de tus emociones. Borrar la debilidad no es destruir tu sensibilidad, es dirigirla. La empatía, la compasión, la ternura, todas pueden ser virtudes poderosas si están bajo tu mando.
Maquiavelo no te pediría que renunciaras a tus emociones, sino que las gobernaras como un comandante gobierna a sus tropas. Cada emoción tiene su propósito, pero tú decides cuándo entra en combate. Y quizás el paso más difícil sea aceptar esto. No todos merecen tu energía. Hay personas que solo se acercan para drenar, para absorber, para medir tu resistencia. Ahí es donde el maquiavelismo se convierte en defensa. Aprendes a sonreír sin mostrar tus intenciones, a escuchar sin entregar información, a retirarte sin dejar huellas. Esa es la sofisticación del poder psicológico. No imponerte, sino volverte indescifrable. La libertad nace de la oscuridad. La sociedad te enseñó que mostrar debilidad es humano, pero nadie te dijo que mantenerla abierta te vuelve vulnerable en un mundo que no siempre tiene buenas intenciones. Borrar la debilidad es, en esencia, construir una fortaleza emocional desde donde puedas amar, decidir y vivir sin miedo. Y aunque parezca oscuro, es profundamente liberador. Cuando logras dominar tu mente, las críticas dejan de doler. Las pérdidas no te quiebran. El silencio deja de incomodarte. Te conviertes en alguien que irradia calma en medio del caos, en alguien que los demás no terminan de entender pero respetan, en alguien que no necesita el control porque ya lo tiene. Recuerda esto: el poder real no se ostenta, se siente. No necesita testigos, necesita conciencia. Cuando llegas a ese punto, ya no buscas venganza ni reconocimiento, solo claridad. Y esa claridad te separa del resto, te coloca donde los fuertes piensan, actúan y prosperan.